¿Cómo están, amigos? Pues en nuestro video de hoy vamos a aprender otra manera, otra forma para hacer el resanado de nuestros muebles, sobre todo cuando tenemos detalles grandes como en los nudos, donde se levanta la veta cuando se cepilla a contraveta, válgase la redundancia. Vamos a ver qué material ocupamos cuando tenemos que hacer una reparación como esta y dejar nuestros muebles al 100. Vamos a ver cómo hacemos todo el proceso de la preparación de este material para aplicarlo y después hacer el pulido y dejarlo listo para un acabado. ¿Quieren aprenderlo? Pues quédense hasta el final de este video. Así es, amigos, vamos a aprender entonces una forma más de hacer el resanado, en este caso de esta cabecera. Vamos a ver por qué está hecha en madera sólida de pino, pero hay muchos detalles que son grandes de corregir. Entonces vamos a ver cómo hacemos ese tipo de resanado para un trabajo como este. Sobre todo porque esta cabecera va a ir en un color chocolate. Necesitamos que tenga un terminado muy bonito antes de empezar el proceso de pintura. Vamos a ver qué vamos a ocupar para hacer. Y es que si empezamos a ver, por ejemplo, este detalle en la madera, que es una parte donde se astilló cuando fue cepillado, ¿verdad? En este ojo o en este nudo en la madera. Y así como este podemos encontrar varios detalles en la madera. Vean aquí donde el cepillado fue en contra de la veta, también hay partes donde nos lo vamos a encontrar así. Ok, o en este caso, por ejemplo, donde ya hicimos este ensamble pero que quedan estos huecos, vamos a ver cómo lo rellenamos. Estas uniones también donde nos alcanza a quedar un poco abierto también. En este caso, aquí podemos encontrar otro caso donde tendremos que rellenar, y donde hicimos los ensambles del marco exterior de esta cabecera también nos va a ayudar bastante bien. El tipo de resanado que pretendemos hacer, aquí encontramos más, y vean aquí donde podemos encontrar la tabla reventada, también nos ayuda, nos va a servir bastante bien. Entonces, ¿qué ocupamos para hacer esto? Veámoslo. Pues bien, amigos, en esta ocasión lo que vamos a ocupar para resanar detalles tan grandes en la madera como en el caso de nuestra cabecera, ocuparemos esto de la marca Sherwin-Williams, ¿verdad? Que es un resanador automotriz. ¿Okay? En la descripción del video, como quiera, les voy a dejar los detalles de este producto por si lo quieren buscar, pero hay muchísimas opciones en las que pueden encontrar este tipo de resanadores que regularmente se ocupan para lo que es la hojalatería y pintura, ¿okay? Es decir, para un auto. Es un resanador automotriz. Este nos va a servir bastante bien porque es un producto catalizado, es decir, viene su catalizador para este rellenador, que a continuación vamos a ver cómo preparamos. Y tenemos un tiempo de secado, digamos que más o menos rápido, y vamos a ver también cómo hacemos el pulido y al final cómo queda ya terminada. Van a ver qué buenos resultados obtenemos. ¿Okay? Entonces, pues les voy a mostrar cómo viene este producto y cómo lo preparamos. Vean, así es como viene este producto. ¿Cuál es la base de este producto? Pues es un rellenador ligero a base de una resina de poliéster. ¿Ok? Es por eso que funciona bastante bien, tiene buenos resultados para lo que es en el tema de la hojalatería. Asimismo vamos a hacer ahora la aplicación en la carpintería. Sobre todo porque no vamos a tener problema del color, aparte de que lo podemos intentar, ustedes ya lo podrán ver en otras pruebas que vamos a hacer con este mismo producto, porque en este caso va a ser un acabado de chocolate, nunca se va a ver qué hay como resanador, porque queda prácticamente tapada la veta, no hay forma de que se vea, pero haremos otras pruebas porque tiene muchas ventajas el usar eso. Y bueno, ocuparemos nuestra espátula para hacer la mezcla. Vamos a sacar un poco del producto. En este caso aquí tengo, por ejemplo, un tramo de melamina en 6 milímetros. Y que vean el tamaño que tiene, que me va a servir muy bien para poder hacer esta mezcla.
Y una vez que ya tengo, por ejemplo, aquí mi pasta, vamos a abrir nuestro catalizador. En este hay varios colores también, en este caso es un rojo. Al hacer la mezcla nos queda una pasta un poquito rosada, que por ejemplo en el caso de cuando estamos ocupando un banano, un cedro, pues funciona bastante bien. Y también los hay azules, pero si pueden, lo mejor será usar el rojo. Entonces aquí la mezcla no importa tanto porque no hay una regla para hacerlo. Por ejemplo, esta cantidad de 20 gramos es para el litro completo, ¿verdad? Pero aquí va a depender de la cantidad de gramos que pongamos en nuestra pasta. Aquí lo vamos a calcular por la cantidad, vean. Pero por ejemplo, para esto puedo usar esta cantidad, que es alrededor, yo le calculo como de un medio gramo, quizá menos. Y con esto voy a hacer la mezcla a continuación, ¿verdad? Obviamente entre más rosa o más roja nos quede nuestra pasta, más rápido se va a secar, es decir, va a estar muchísimo más catalizada. Pero vamos a ver cómo quede ahí, y si es necesario pues aplicamos un poquito más. Voy a poner un poquito más porque no veo que alcance a teñir. Pero digo, aquí pueden ir ustedes haciendo la mezcla de acuerdo como ustedes quieran. Ustedes van a ver que no pongan en exceso porque se va a secar muy rápido la pasta y pues ya no les va a funcionar, ¿verdad? Una vez dura ya no hay forma de ocuparla. Seguramente ustedes han visto esta pasta como la usan los ojalateros, ¿verdad? Aquí nada más estamos haciendo la aplicación sobre un mueble. Esta pasta yo la he ocupado durante mucho tiempo y les puedo decir que funciona bastante bien. Vean cómo ahí apenas se alcanza a pintarse un poco. Podemos, si ustedes quieren agregar un poquito más, pues no pasa nada. Vamos a hacer la prueba. El chiste es que no te quede tan roja porque eso va a ser indicio de que tiene mucho catalizador y se te va a secar rápido. Ahora también no hagas otra cosa que te puedo decir es que no prepares tanto porque igual y no te va a dar tiempo a aplicarlo. Entonces es mejor ir haciendo tantos pequeños como este para que no se te seque antes de que lo puedas aplicar. Esto lo vamos a dejar así ya y vamos a empezar la aplicación en detalles como esto. Vamos a verlo más de cerca. Acá vamos a tratar de acelerar un poquito el paso porque estamos trabajando contra el tiempo, pero soplamos muy bien para que no haya nada de polvo al interior y aplicamos este resanador de este modo. Limpiamos el exceso alrededor, pero si queda abultado pues no pasa nada porque cuando pasemos la lija quedará bastante bien. Voy a hacer lo mismo en todo hasta donde me alcance este resanador. Ya pues en su mayoría ya he tapado los detalles. Tenemos que limpiar nuestra espátula porque se va a ir secando y entre más duro esté más difícil va a ser de retirarlo de nuestra espátula. Bien. Ahí ya va secando, pero bueno, eso en cuanto a la limpieza. Vamos a dejar que seque perfectamente el resanador que hemos aplicado y ya les muestro cómo hacemos el pulido y los detalles. Bien, pues vamos a continuar con nuestra cabecera, amigos. Después de que ya hemos hecho todo la aplicación del resanes, ya vieron la pasta que usamos para esta ocasión, vamos a hacer el pulido de nuestra cabecera. Para eso vamos a ocupar lija del 80 con nuestra banda de 4x24, ¿ok?
Ok, entonces vamos a prepararnos para dejarla totalmente pulida y lista para el acabado. Pues bien, vean aquí, lo que voy a hacer es pasar un poquito el cepillo para quitar un poquito la pasta que hemos aplicado para facilitar el paso de la lija. Vean, ahí salen los restos o el excedente de la pasta. Este paso no es estrictamente necesario, podríamos lijar directamente. Pero en el caso, por ejemplo, de que le haya faltado catalizador a tu pasta, vas a evitar tapar tu lija. Entonces, si lo puedes hacer, hazlo. Si está bastante seca tu pasta, no hay ningún inconveniente de que lo puedas hacer. Pues bien amigos, concluimos el pulido de nuestra cabecera. Pues bien, si hablamos un poquito de las ventajas que tiene el usar esta pasta, es que es muy difícil que esta pasta se bote, a diferencia del resanador que usamos de base agua regularmente. Aquí por ejemplo vemos los huecos, ¿se acuerdan del cepillado contra beta? Así ha quedado. Y seguimos el recorrido por todo este peinazo que tenía los mismos detalles, así queda. Ok, aquí vemos el otro detalle que resanamos, que vimos al principio. Como quiera, ahorita les puedo hacer. Aquí vemos el otro detalle, por ejemplo, del ojo, que vean cómo queda. Si nos quedan detalles por hacer, los podemos hacer. Si ya son pequeños, los podemos hacer con nuestro resanador normal o base agua. Pero por ejemplo, en el nudo que está aquí, vean, también queda bastante bien. Y por ejemplo aquí en la esquina, ¿se acuerdan cómo lo teníamos? Así es como queda, ya sin detalles. Hacemos todo el recorrido por el peinazo, llegamos a la siguiente esquina, que queda bastante bien. Aquí hay ese que parece que está abierto, en realidad no, es pegamento, es el pegamento que está tapando. Es un poquito de pegamento, pero no hay ningún hueco. ¿Qué les parece este resanado? Hemos hecho el pulido incluso por la parte interna de la cabecera. Esto está casi listo para que nos vayamos a ver cómo hacemos el acabado, que recuerden que esto va a ser en color chocolate. Al final, ya con nuestra cabecera pintada, aquí está exactamente el punto donde aplicamos el resanador, que vean, queda prácticamente imperceptible. Y si hacemos el mismo recorrido por nuestra cabecera ya con el acabado, aquí está el otro punto donde pusimos el rellenador, que prácticamente ya no se ve pues por ningún lado. También aquí era donde teníamos la abertura, ya quedó cerrado. Y si continuamos el recorrido, aquí está la otra reparación, y aquí tenemos también un nudo que ya también prácticamente no se ve. Las uniones en la parte de hasta arriba de la cabecera, que ya no se ven por ningún lado. Continuamos el recorrido hasta llegar hasta la siguiente esquina, que vean, pues ya no tenemos ningún detalle. Así es como nos va a dejar la calidad del resanado. Pues listo amigos, ahí ya conocimos y aprendimos otra forma de resanar nuestros muebles de una manera profesional, dejando al final un resultado de bastante calidad en nuestros muebles. Si les ha gustado nuestro video, por favor regálenos su like, compártanlo para que más gente lo pueda ver. No se les olvide dejarme sus comentarios. Como siempre, yo les dejo 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que los puedan ver. Yo les veo en el próximo video.